Buenos días, iglesia, ¿cómo estamos hoy? Mi nombre es Josué y les doy la más cordial bienvenida a esta su iglesia, la Iglesia de Cristo en Tijuana. Le pido mucho a Dios que tengamos un corazón dispuesto, un corazón listo para escuchar este mensaje, que la palabra de Dios brinde frutos en nuestros corazones, en nuestras vidas, y podamos ser de mucha ayuda al mundo. Y bienvenidos, ¡comenzamos! El Señor es digno de alabanza, el Señor es digno de loor, el Señor es digno de confianza, el Señor es digno de mi amor. Aleluya, aleluya, aleluya. Alaben a Jehová en su santuario, alábenlo en su gloria celestial, alabadlo por sus hechos poderosos, alaben su grandeza sin igual. Aleluya, aleluya. Alábenlo con toques de trompeta, instrumentos de viento y de cuerda. Alábenlo con un tambor sonoro, y todo el que respire alábele. Aleluya, aleluya. Cristo proclamar, como un estandarte levantar, que toda la gente pueda ver que Él es el camino al cielo. Queremos a Cristo proclamar, como un estandarte levantar, que toda la gente pueda ver que Él es el camino al cielo. Queremos ver a Jesucristo como Rey. Queremos ver a Jesucristo como Rey. Paso a paso hacia el frente, poco a poco a ganar. Con la oración las fortalezas todas caen y caen y caen. Queremos a Cristo proclamar, como un estandarte levantar, que toda la gente pueda ver que Él es el camino al cielo. Queremos a Cristo proclamar, como un estandarte levantar, que toda la gente pueda ver
Cristo como Rey. Paso a paso hacia el frente, poco a poco a ganar. Con la oración las fortalezas todas caen y caen y caen. La 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 la. Queremos ver a Jesucristo como Rey. Queremos ver a Jesucristo como Rey. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta bella mañana. Es un gusto saludarlos a todos. Quisiera pedirte de favor que me acompañes a orar. Amado Padre Celestial, gracias Dios por tu presencia en nuestras vidas. Gracias por estar con nosotros. Por favor, permite, Señor, que tu palabra predicada en esta mañana sea motivo de gozo, de ánimo para nuestros corazones, Padre. Quédate en control de nuestras vidas. Te agradezco mucho, Señor, por todo lo que haces, Dios, por cada uno de nosotros. Padre, te amamos y en el nombre de Jesús te pedimos todo, Dios. Amén. Qué impresionante fue la conversión de Pablo. El celoso fariseo, perseguidor de la iglesia de Cristo. Se nos dice en la Escritura que él hacía estragos en la iglesia, entrando de casa en casa y arrastrando a hombres y mujeres. Los echaba en la cárcel. Su celo por la ley y la pasión por preservar la pureza del judaísmo lo condujeron a ser un enemigo del cristianismo. Pero cuando se encontró con Jesús, la Biblia nos dice en Hechos 9, versículo 6, que él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? Y el Señor le dice: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que te conviene hacer. Sabemos que este hombre llevó el evangelio por países de Asia y de Europa, pero algo que vemos en primera instancia es que fue transformado por Dios. Fue transformado por Dios. Si Dios transformó a Pablo, ¿qué no hará contigo y conmigo? Es inevitable. Un encuentro con Dios nos cambia. El resplandor de su gloria nos transforma. Dios hace nuevas todas las cosas. Amén. El tema de hoy es transformados por Dios. Transformados por Dios. Permite que Dios transforme tu corazón. Permite que Dios transforme tu vida. Hoy Dios te ha traído para escuchar un mensaje que seguramente eso hará. ¿Por qué? Mira nada más lo que dice la palabra de Dios. En Isaías 55:10. Así como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelven allá sin regar antes la tierra y hacerla fecundar y germinar para que dé semilla al que siembra y pan al que come, así es también la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos. Mira nada más lo que nos enseña nuestro Dios. ¿Qué impacto tiene la lluvia y la nieve que Dios envía? La palabra de Dios no regresa sin generar un impacto. Dios nos asegura que su palabra hará lo que Él dice. Su palabra es como la lluvia y la nieve que riegan la tierra para que produzcan una vegetación exuberante. Tú y yo hemos visto esos lugares áridos, esa tierra dura, y podemos darnos cuenta
de que cuando llueve, la vegetación brota, germina. Y sabes, eso mismo ocurre en la ciudad de Tijuana. En nuestra ciudad, los cerros y las montañas áridos por el inclemente sol, es impresionante que cuando una pequeña lluvia cae, inmediatamente brota esa vegetación. De la misma manera, cuando Dios emite su palabra, produce vida espiritual y así se cumple su propósito. Pues bien, transformados por Dios es lo que debe nuestro corazón anhelar, debe nuestro corazón desear. ¿Cómo podemos ser transformados? ¿Cómo puede nuestra vida rendirse a tal grado que sea transformada por Dios? Hoy veremos un ejemplo maravilloso que nos ayudará a ti y a mí a identificar ese proceso en el cual Dios nos transforma. La escritura que estaremos profundizando será Lucas 9, del 27 en adelante. Y el primer aspecto que vamos a ver es que la oración nos transforma. La comunión con Dios nos transforma. Abramos nuestras Biblias, por favor, en Lucas 9, versículo 27 al 29. ¿Qué es lo que nos dice la palabra de Dios? Además, les aseguro que algunos de los aquí presentes no sufrirán la muerte sin antes haber visto el reino de Dios. Unos 8 días después de decir esto, Jesús, acompañado de Pedro, Juan y Jacobo, subieron a una montaña a orar. Mientras oraba, su rostro se transformó y su ropa se tornó blanca y radiante. El reino de Dios genera transformación. Cuando el reino de Dios se establece en un corazón, hay una transformación. En el versículo 27 Jesús ha dicho que algunos de ellos iban a ver el reino de Dios antes de morir. Jesús llamó a sus 3 discípulos más cercanos, los que compartían con él esos momentos íntimos y fueron testigos del reino. El reino de Dios se hace evidente con la revelación de Cristo. El reino de Dios se manifiesta con acciones sobrenaturales de Dios. Lo que ellos experimentaron fue la transfiguración de Jesús, la visita de Moisés y de Elías. La comunión con Dios trajo un momento sublime para nuestro Señor. Dice en el versículo 29 que mientras oraba, su rostro se transformó. El Antiguo Testamento nos enseña que cuando Moisés descendía del monte Sinaí después de estar con Dios, su rostro resplandecía. El resplandor espiritual es el resultado de la comunión con Dios. Dios quiere trabajar al interior de nuestras vidas. Dios quiere transformarnos, pero es importante que nosotros vayamos a Él en oración. ¿Cuánto tiempo dedicas a orar? ¿Cuánto le estamos presentando a Dios nuestras inquietudes, nuestros temores, nuestras preocupaciones? ¿Cuánto estamos yendo a Dios para que nuestro carácter sea moldeado, sea transformado para gloria de Dios? Es bien importante que identifiquemos esto, querido amigo, querido hermano. En tiempos de Jesús, los escribas y fariseos no tenían ese resplandor porque la religión no transforma al hombre. En cambio, el verdadero encuentro con Cristo, el verdadero encuentro con la luz de nuestro Señor, es lo que realmente produce una transformación en el interior del hombre. Porque ante la luz de Cristo, las tinieblas se dispersan. Cuando vemos que nuestro Señor oraba, su rostro se transformó. Su rostro se transformó. Y aquí vemos lo importante que es la comunión con Dios. ¿Cuáles resultados vamos a encontrar al orar? Va a haber una transformación. Necesitamos creer en el poder de la oración. Creer
que Dios escucha nuestras plegarias. Mientras oraba, mientras el Señor oraba, su rostro se transformó y su ropa se tornó blanca y radiante. Nos transforma a ti y a mí la comunión con Dios, la oración. En este segundo punto veremos algo sumamente importante también. La gloria de Dios nos transforma. La gloria de Dios nos cambia. Mira lo que nos enseña la Biblia en Lucas capítulo 9, pero ahora en el versículo 30. Dice así la palabra de Dios. Y aparecieron dos personajes, Moisés y Elías, que conversaban con Jesús. Mira lo que dice el versículo 31. Tenían un aspecto glorioso. Y hablaban, ¿de qué hablaban? De la partida de Jesús, que él estaba por llevar a cabo en Jerusalén. Tal vez le brindaron consuelo, tal vez le brindaron ánimo, tal vez le reconfortaron. Dice en el versículo 32 la contraparte. Pedro y sus compañeros estaban rendidos de sueño. Pero cuando se despabilaron, vieron su gloria y a los dos personajes que estaban con él. La contraparte de la presencia maravillosa, gloriosa, dice en el versículo 31, de Moisés y Elías, era Pedro y sus compañeros. Dice la Biblia que estaban rendidos de sueño. Pero llegó un momento en el que se despabilaron y vieron su gloria. La palabra gloria, desde el idioma hebreo, traduce como honor, honra, gran cantidad, multitud, riqueza, reputación, majestad, esplendor, importancia, peso. Y en griego traduce esta palabra gloria como esplendor, grandeza, magnificencia, brillo. La gloria de Dios es la manifestación grandiosa, poderosa, magnífica de su presencia. Dios es el Todopoderoso. Él es el Altísimo, el Creador de los cielos y de la tierra, de lo visible e invisible, dueño y Señor de todo. Y los discípulos estaban adormilados. Los discípulos estaban adormilados. Fíjate nada más. La gloria de Dios ahí presente y ellos adormilados. Pero qué maravilloso es que en esta segunda parte del versículo 32 dice que cuando se despabilaron, vieron su gloria y a los dos personajes que estaban con él. Dios hace partícipe al hombre de su gloria. El texto nos refiere a eso, que Moisés y Elías aparecieron rodeados de gloria. Y los discípulos vieron la gloria de Cristo. Porque la gloria es de Dios, le pertenece a Dios. Pero el Señor nos provee de esas porciones, de esos momentos de su gloria. La Biblia dice en el Salmo 8, versículo 4, lo siguiente. Me pregunto, ¿qué es el hombre para que en él pienses? ¿Qué es el ser humano para que lo tomes en cuenta? Pues lo hiciste poco menos que un Dios y lo coronaste de gloria y de honra. Lo entronizaste sobre la obra de tus manos, todo lo sometiste a su dominio. ¿Qué es el hombre? Dice el Salmo 8. ¿Qué es el ser humano? Para que lo tomes en cuenta, lo coronaste de gloria. ¿Quién lo hizo? Dios. Dios nos permite adentrarnos a su gloria. Y esa gloria nos transforma. Esa gloria nos renueva. Esa gloria nos llena de esperanza. Esa gloria nos permite ver las promesas de Dios.
Esa gloria nos llena de fe. Permitamos que la gloria de Dios nos renueve, nos transforme. Hablábamos acerca de la oración. Ahora pensemos en este momento que se genera al estar adentrados en la presencia de Dios. En Éxodo 24, 16 nos dice lo siguiente: y la gloria del Señor se posó sobre el Sinaí. 6 días la nube cubrió el monte. Al séptimo día, desde el interior de la nube, el Señor llamó a Moisés. A los ojos de los israelitas, la gloria del Señor en la cumbre del monte parecía un fuego consumidor. Exponerse a la presencia del Señor o a su gloria es exponerse a la transformación de Dios en nuestra vida. Eso fue lo que le ocurrió a Moisés. Eso fue lo que le pasó a este hombre de Dios al adentrarse a la presencia de Dios. Esa transformación Dios la ha preparado para nosotros, la ha diseñado también para nosotros. Pues en el Nuevo Testamento, la Escritura nos dice lo siguiente. Leamos por favor 2 de Corintios 3, 18. ¿Qué nos revela la palabra de Dios? Así, todos nosotros que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. Mira nada más lo que aprendemos aquí. La palabra transformación viene del griego metamorfo, raíz de nuestra palabra metamorfosis, que es el proceso que consiste en varias etapas de formación de un estado en donde la larva pasa a la adultez. Todos nos asombramos de cómo la larva va cobrando ese cambio para convertirse en algo tan diferente, de gloria en gloria, de gloria en gloria. Otras versiones dicen con gloria creciente, cada vez más gloriosos, cada vez tenemos más de su gloria, cada día con mayor resplandor. Pablo nos dice en el versículo 17 acerca del velo en el corazón, ya que cuando acudimos a Cristo, el velo se quita. Ahora, como hombres y mujeres de Dios, estamos mirando al Señor Jesucristo. Pero incluso como cristianos, nuestros ojos pueden estar velados. ¿Sabes por qué? Por el pecado en nuestras vidas. Nuestros ojos pueden velarse por el pecado. Pero cuando ese pecado es confesado, cuando nos arrepentimos, cuando restauramos o se restaura nuestra relación con nuestro maravilloso Señor, podemos entonces contemplarle. Tengamos en cuenta que ese velo se cae. Cuando tenemos ese rostro descubierto, es porque el velo ya se cayó. Y entonces podemos contemplar como en un espejo la gloria del Señor. La idea en este versículo 18 no es la de reflejar para transformar, sino más bien la de contemplar hasta ser transformados. Entonces podemos reflejar la imagen gloriosa de nuestro Señor. Entonces lo que Pablo nos transmite es que si contemplamos a Cristo, acabamos entonces por reflejarle, acabaremos por reflejarle. Debemos tener cuidado a qué o a quién admiramos, porque acabaremos rendidos ante eso. Si contemplamos a Cristo, ten por seguro que acabaremos por reflejarle. Somos transformados por Dios. En este tercer y último punto, hablaremos acerca de que somos transformados por medio de la palabra de Dios. Mira nada más lo que nos enseña en Lucas capítulo 9, pero ahora en el versículo 33. Mientras estos se apartaban de Jesús, Pedro, sin saber
lo que estaba diciendo, propuso: Maestro, qué bien que estemos aquí. Podemos levantar 3 albergues, uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías. Estaba hablando todavía cuando apareció una nube que los envolvió, de modo que se asustaron. Entonces salió de la nube una voz que dijo: Este es mi hijo, mi escogido, escúchenlo. Después de oírse la voz, Jesús quedó solo. Los discípulos guardaron esto en secreto y por algún tiempo a nadie contaron nada de lo que habían visto. La revelación de Cristo produce un cambio integral. La palabra de Dios transforma nuestras vidas. La Escritura nos dice que Pedro no sabía lo que decía. Pedro, sin saber lo que estaba diciendo. Aquí algo importante que debemos de poner atención es que Pedro estaba enfocado en algo que no debía de estar enfocado. Pedro estaba poniendo su mirada, Pedro estaba poniendo su atención en cierto ámbito relacionado a la comodidad. ¡Qué bien que estemos aquí!, dice Pedro. Podemos levantar 3 albergues. Tiene ni más ni menos enfrente de él al Señor, al Mesías, y tiene a Moisés y también a Elías. Y lo que él piensa es en un albergue. Podemos nosotros estar extraviados, podemos nosotros estar perdidos si no estamos fijando la mirada en Cristo, si no estamos poniendo atención al Señor. Podemos nosotros estar mirando nuestros problemas, nuestras dificultades, nuestras carencias, cuando no estamos mirando al Señor. Podemos estar mirando de manera tan humana el comportamiento de los demás sin ver cómo nos estamos nosotros comportando. Podemos estar observando cómo nos trataron, lo que nos dijeron, los malos entendidos, y no poner atención al amor, al perdón y a la resolución de las dificultades en nuestra vida. Cuando no estamos poniendo atención a Dios, es muy fácil caer en trampas, es muy fácil caer en engaños. Por eso es importante aprender de lo que Dios nos está mostrando en su palabra. Porque dice el versículo 34, estaba hablando todavía cuando apareció una nube que los envolvió. Estaba hablando todavía y fue necesario interrumpirlo. Porque eso que estaba hablando no ameritaba tanta atención. Aparece una nube, los envuelve una nube. Y dice el versículo 35, entonces salió de la nube una voz. La palabra de Dios, la voz de Dios, que afirma lo siguiente: este es mi hijo, mi escogido, escúchenlo. Nosotros debemos de poner atención. ¿A quién? Al Mesías, al Salvador, al Dios que se hizo hombre, al Hijo del Dios viviente, al Redentor de la humanidad, al que ha venido a traer perdón, amor a este mundo, a aquel que es lo mejor que le ha pasado a este mundo. Y nos dice Dios, escúchenlo, escúchenlo. ¿Por qué? Porque Él trae un mensaje a nuestras vidas. Él nos hace un llamado a nuestras vidas. En Mateo 4:17 dice la Escritura, arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Y ese es el Jesús que nos habla. Ese es el Señor que nos habla. Que nos volvamos a Dios, que nos arrepintamos. Cristo había llegado. Cristo había venido. Cristo ha estado en este mundo y Cristo hoy está sentado a la diestra de Dios. La palabra arrepentirse, arrepiéntanse, se traduce como pensar diferente, como cambio de mente.
Nosotros debemos oír el mensaje de Dios, debemos de escuchar a su Hijo, debemos de acatar, de obedecer la palabra, porque trae salvación a nuestras vidas, trae un cambio a nuestras vidas, nos transforma. Por eso dice la Escritura, y te la leo en Romanos 12, versículo 2, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. No se amolden al mundo actual. La renovación de nuestra mente produce una transformación en todo nuestro ser. La renovación trae una nueva estructura de pensamiento, trae una transformación en nuestra vida. Por eso es importante. Cuando vemos aquí en el versículo 34, estaba hablando cuando apareció una nube que lo envolvió. Una nube que envuelve, una nube que crea una nueva atmósfera, un ambiente diferente, un entorno completamente diferente. Y esta nube es el escenario donde la presencia de Dios se manifiesta. Esta nube, cuando tú y yo nos adentramos a la presencia de Dios, a ese lugar íntimo en tu hogar, cambia el entorno. Aquellas preocupaciones, aquellas dificultades, aquellos conflictos pasan a otro ámbito. ¿Por qué? Porque los llevamos a la presencia de Dios. Porque le decimos a Dios, yo no puedo, tú sí puedes. Y entramos a esa atmósfera. Una atmósfera espiritual, una atmósfera bella, una atmósfera santa, donde Dios nos permite accesar con el rostro descubierto, donde Dios nos permite adentrarnos para escuchar su voz sin distracciones, para escucharle a Él y solo a Él. Es la atmósfera donde Dios da testimonio de sí mismo, es la atmósfera, el espacio donde Dios manifiesta su presencia, donde Dios nos habla, donde Dios toca las fibras del corazón. Qué maravillosa oportunidad tenemos tú y yo de ser transformados por Dios, de tener comunión con Él, de estar en su gloria, de profundizar en su palabra, de escuchar y de acatar. La palabra de Dios tiene el poder de trabajar en lo profundo de nuestro ser y no regresa vacía. Dios la envía como envía la lluvia y no regresa vacía. Dice la Escritura en Isaías 55:11. Así es también la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos. Querido hermano, querido amigo, es bien importante que cada uno de nosotros tengamos un deseo porque Dios cambie nuestra vida, porque Dios nos renueve, porque Dios traiga esa paz que tanto necesitamos. Dios envió a su Hijo a mostrarnos el camino. Dios envió al Espíritu Santo para que ahora sea nuestro consolador, nuestro guía. Necesitamos nosotros tomar en cuenta la palabra para que sea esa lámpara a nuestros pies. Dios nos llama a caminar con Él, a adentrarnos en su presencia día con día, a ser transformados de gloria en gloria. Dios abre sus brazos y Dios quiere renovarnos. Te queremos hacer, querido amigo, esa cordial invitación, que te vuelvas a Dios. Hermano, no claudiquemos, sigamos adelante. Dios se merece todo el honor y la gloria. Muchísimas gracias por la atención prestada a este mensaje. Que Dios les bendiga. Hola hermanos, buenos días. Mi nombre es Raúl Andrade y es un privilegio para mí poder compartirles el día de hoy la Santa Cena. Y la verdad es que estoy muy animado de poder saludarlos, aunque sea por estos medios, y compartirles lo que es la cruz de Cristo para nosotros como discípulos. Y en este momento precisamente vamos a recordar el sacrificio de la cruz de Jesús por nuestros pecados. Y quiero empezar con una pregunta.
¿Has tenido tú algún evento en tu vida que haya sido un parteaguas, un antes y un después? Creo que todos podemos tener este tipo de eventos. Por ejemplo, después de casado, mi vida ya no fue igual. Obviamente, ahora es mucho mejor. Después de que nacieron cada uno de mis hijos, mi vida ya no fue igual. Ahora tengo 3 bendiciones en mi vida. A veces después de una enfermedad, pues nuestra vida ya no es igual. Recuerdo que por ahí en un accidente se me quebró el dedo gordo del pie izquierdo. Y a partir de ahí ya no puedo mover el dedo, ¿no? Quedó un poquito durito ahí. Afortunadamente no es nada grave, pero ya mi dedo no quedó igual. Y si te das cuenta, puede haber eventos positivos o negativos que nos marcan un antes y un después en nuestra vida. Y con esto quiero compartirte un evento en la vida de un hombre que cambió todo lo que él era. En Marcos 15:21 vamos a leer sobre un hombre. Y dice la Biblia, un hombre llamado Simón, que pasaba por ahí, pero era de Cirene, venía del campo justo en ese momento y los soldados lo obligaron a llevar la cruz de Jesús. Fíjate, este hombre iba pasando por ahí, venía del trabajo y los soldados lo obligan a cargar la cruz. Y era obligación. Cuando la autoridad te manda algo, pues obviamente si no obedeces puede, incluso en aquel tiempo, tal vez hasta matarlo, ¿no? Y después de aquí la escritura menciona también, dice, y esto es importante, dice, Simón era el padre de Alejandro y de Rufo. Y como te comento, a este hombre los soldados lo obligaron a cargar la cruz. Pero hay veces, hay situaciones en nuestra vida que nos obligan a acercarnos a Jesús. Por ejemplo, en mi caso, en mi vida, ¿sabes? Llegó un momento en donde en mi corazón yo me sentía como, esta vida no tiene sentido, y te estoy hablando de 21 años. Y estaba tan vacío que quería llenar ese vacío con inmoralidad, con mentiras, con mi propia satisfacción, pero nada de eso me llenaba. Y esto es como un círculo vicioso, hermanos. Te sientes tan vacío que quieres llenarte con algo, pero te llenas con algo que al final de cuentas te hace sentir más culpable y por lo tanto más vacío. Así como Simón, te comento, los soldados obligaron a este hombre a llevar la cruz. Así las circunstancias me obligaron a acercarme a Jesús. Y qué increíble que fue eso. Qué increíble que pude descubrir que podía acercarme a Jesús. Y sabes, cuando tuve ese encuentro con Jesús, así como Simón, yo me di cuenta que yo era el culpable, que yo merecía el terrible castigo de Dios. Pero así como Simón, no fui a morir en la cruz, sino que Jesús lo hizo por mí. Sí, Simón cargó la cruz, pero no fue a morir. Yo tenía mucha pesadez en mi corazón, pero yo no morí, yo no fui castigado, pero mi Señor Jesús sí fue castigado por mis pecados. Cuando entendí esto en mi vida, ya nada fue igual. Y ese evento, sí, todos los demás eventos que te comento fueron increíbles, pero ese evento hizo en mi vida un antes y un después. Ahora Jesús me dijo, carga tu cruz y sígueme. Tengo ya como discípulo 26 años en la fe. Y a veces no he obedecido, a veces he sido necio. A veces se me ha hecho pesado cargar la cruz. Pero ¿sabes cuándo me pasa eso? Cuando olvido que es más pesado sin Jesús. Y sobre todo cuando olvido de dónde me sacó mi Señor Jesús. Es por eso, hermanos, tan importante el día de hoy recordar una vez más el sacrificio de nuestro Señor Jesús por cada uno de nosotros y tomarlo personal. Y recordar que hubo un antes y un después. Y sabes, ese es algo, tal vez es un problema en nosotros, porque a veces nos olvidamos del antes. Nos olvidamos que éramos
personas sin un sentido en nuestra vida, personas sin un propósito en nuestra vida, buscando algo y nada nos llenaba. Y ahora que hemos sido perdonados, que tenemos nuestra vida increíblemente espiritual, a veces nos olvidamos de dónde Dios nos sacó. Y podemos ponernos malagradecidos. Mira, en Romanos 16:13 dice la Biblia: saluden a Rufo, a quien el Señor eligió para hacer lo suyo, y también a su querida madre, quien ha sido como una madre para mí. No sé si te acuerdas, pero dice que Simón de Cirene tenía 2 hijos. Uno se llamaba Alejandro y otro se llamaba Rufo. Se cree que la carta de Marcos se escribió desde Roma y para Roma. Por eso también se cree que este Rufo, del que está hablando aquí en Romanos, es el mismo que menciona Marcos, o sea, hijo de Simón y de Cirene. Pero lo increíble es que también dice a su querida madre, quien ha sido como una madre para mí, dice Pablo. Entonces, algo que yo veo aquí es como ese encuentro de Simón con Jesús impactó su vida. El cargar la cruz impactó su vida, pero no solamente su vida, sino la de su familia. Hermano, te animo el día de hoy a que no solamente ese día en el cual tú conociste a Jesús, ese día en el cual tú cargaste la cruz, sea el parteaguas de tu vida, sino que sea el día de hoy también. Que recordemos el sacrificio de Jesús y que el día de hoy ese encuentro nos lleve a seguir firmes, a seguir recordando que ese sacrificio impactó nuestra vida, pero puede impactar la de nuestra familia y también la de mucha gente más. Yo te animo a seguir recordando y seguir valorando ese sacrificio que nuestro Señor Jesús hizo por nuestra vida. Que pasen buen día y muchas gracias. Hola, muy buenas tardes. Les saludamos Rafael. Blanca y Alejandra Mendoza. Me da mucho gusto poderlos saludar por este medio. Espero hayan disfrutado del mensaje como lo hicimos nosotros. Les extrañamos mucho y les mandamos un fuerte abrazo. Los amo mucho y espero pronto podamos estar juntos para darles un fuerte abrazo. Bye, hermanos. Los amamos.